Amigas, amigos, muchas gracias por acudir a este llamado respetuoso de este grupo de diputados, aunque representamos a muchas y muchos más de nuestra fracción parlamentaria. La diputada Marta Tamayo es la vicecoordinadora jurídica de la fracción parlamentaria. El diputado Armando Luna es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y coordinador de las y los diputados del Estado de Coahuila. Somos varios quienes integramos este bloque partidario legislativo que compartimos convicciones respecto del sistema de justicia en México. Todos los que estamos identificados con estos planteamientos, vimos y algunos participamos, vimos con simpatía y algunos participamos en la propuesta, discusión, implantación e implementación del sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial y oral, que grosso modo sustituye a otro que este año estaría cumpliendo 100 años, el sistema de justicia inquisitivo. Este sistema se vio modificado de manera radical con un cambio de 180 grados mediante el establecimiento, primero en la Constitución y derivado de preceptos de esta naturaleza, en un sinnúmero de ordenamientos jurídicos de orden secundario, para establecer en forma cabal el sistema del que estoy hablando, acusatorio, adversarial, oral. Pero hay que partir de la base, que además se dijo en aquel entonces, en 2008, en la fase final de la discusión del sistema acusatorio, que una institución que sin duda lastraría el sistema de justicia acusatorio era la figura del arraigo. Tradicionalmente se dice que en el antiguo sistema se detiene para investigar, en el nuevo sistema se investiga para detener, lo que hace más competitiva a la autoridad competente, la obliga a que cuando se presente al juez haya sumado muchas más evidencias y en consecuencia no solo se apegue a la ley, respete los derechos humanos, sino al final sea más eficiente. La excepción es justamente el arraigo, porque sigue siendo detener para investigar. Por supuesto, esto facilita en términos prácticos el quehacer de la autoridad ministerial. Sí, como ustedes recuerdan, se permite en la Constitución que se arraigue a alguien por 40 días y que haya la posibilidad de pedir otro tiempo idéntico. Les quiero recordar que antes de constitucionalizar la figura del arraigo, se había tildado de inconstitucional. Parece un juego de palabras. Era inconstitucional hasta que se constitucionalizó. Sin embargo, entró en colisión franca la figura del arraigo, no obstante su consagración constitucional, con el paquete de reformas en materia de derechos humanos de 2011. Dicho de otro modo, dos preceptos de rango constitucional están en franca contradicción. El paquete completo de protección, de respeto, de promoción por los derechos humanos y la figura del arraigo, que además ha sido tildada de inconvencional. En 2011, cuando no solo se reitera la supremacía constitucional, sino se admite que los tratados internacionales o las resoluciones de organismos del sistema de Naciones Unidas que hayan sido suscritas por México o decisiones de organismos a los que México perteneciera, todo eso forma la convencionalidad o nos obliga a las autoridades a mantener no solo constitucionalidad, sino convencionalidad, hace que haya un elemento más que deje al arraigo en una fragilidad peligrosa. Pero lo más grave es que quita prestigio y resuelve muy pocos asuntos, es decir, es una figura ineficaz. Voy a documentarlo. Entre 2008 y 2011
se arraigaron a 6,562 personas, pero apenas el 3.2% recibió sentencia condenatoria. Repito, entre 2008 y 2011, de 6,562 personas arraigadas, solo 3.2 recibieron sentencia condenatoria. Insisto, el arraigo lastró al sistema de justicia, vulneró derechos humanos, pero tuvo una eficiencia marginal, 3.2%. Es evidente que es una reminiscencia del antiguo sistema inquisitivo que pone en entredicho el respeto y promoción por los derechos humanos. Se viola la libertad personal, las reglas del debido proceso, se confronta con la presunción de inocencia. El arraigo parece más bien una presunción de culpabilidad y hace que de facto parezca que la condena de privación de libertad inicie con el arraigo. El aumento del riesgo de las personas arraigadas de ser eventualmente sometidas a torturas y a malos tratos. ¿Cuál es la problemática hoy? En el ámbito internacional, entre los organismos que han recomendado su eliminación están el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, la Oficina del Relator Especial sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A propósito, agradecemos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que nos han manifestado su apoyo y nos han dado sus puntos de vista, todos apreciados, para fortalecer, enriquecer esta iniciativa. Además, en el tiempo presente ha caído en desuso. La PGR reporta 25 casos de arraigo en 2016, es decir, con una decisión inteligente y práctica, se ha recurrido infinitamente menos a él, dada su escasa expectativa de éxito por la vía del aprovechamiento de esta medida. ¿Cuál es nuestra propuesta? Fortalecer la observancia de la presunción de inocencia como piedra angular del sistema acusatorio, destacar, enaltecer la libertad personal y cumplir con todas las características del debido proceso en la etapa temprana de la investigación. Esto va a obligar a obtener información de mayor calidad en las investigaciones de los delitos. Si la investigación no está suficientemente acreditada, no va a prosperar ante un juez. Se trata de favorecer a quienes estén sujetos a una medida restrictiva de libertad durante la investigación, para que cuenten con mecanismos de revisión procesales. La propuesta específica tiene que ver con el cumplimiento de los instrumentos internacionales en esta materia, en los mecanismos en los que México es parte, y armonizar la Constitución Federal con los preceptos referentes a derechos humanos. Ponderar que se apliquen las técnicas y herramientas que el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral ofrece, como lo es el catálogo de medidas precautorias y cautelares ordinarias que pueden restringir la libertad de las personas durante la investigación, sí, pero con observancia del debido proceso y controles efectivos para su aplicación. Recordemos que el arraigo, cuando se decreta, es lisa y llanamente, no tiene que justificar más. Los 40 días pueden pasar sin que la autoridad que arraiga estén obligados a algo más. Trabajamos, con ello termino, para eliminar resabios del modelo de justicia penal tradicional, que además de ser obsoletos y violar principios constitucionales y convencionales, lo peor, son ineficaces. Trabajamos para permitir que el nuevo modelo de justicia penal madure y se consolide. Este ofrece más y mejores técnicas y herramientas de investigación y persecución del delito en el marco de un Estado democrático de derecho. No estamos estrictamente eliminando una herramienta, estamos quitando un obstáculo que resulta en más de un sentido costoso para el sistema de justicia penal, que mantiene su propósito de ser eficaz, pero siempre en observancia cabal, en respeto
a los derechos humanos que no pueden estar en entredicho. Gracias. Gracias. Margarita Nicolás tiene una pregunta. A ver. Sí, buenas tardes a la diputada y a los diputados. Diputado Camacho, dentro de estas propuestas que están haciendo de la desaparición del arraigo, parecería que lleva algún mensaje futuro para ciertos personajes que están siendo investigados. No es un asunto aquí como de protección. Sabemos que por lo menos en el PRI hay alrededor de 8 exgobernadores que están pues siendo que tienen turno como para un proceso. Ahí están los Duarte, que podría ser alguna forma de protegerlos para que no estuvieran en esa figura del arraigo. Y pues, ¿en qué beneficiaría a este nuevo proceso que está, el nuevo proceso penal acusatorio, precisamente el que desaparezca o no? Porque pareciera que lleva un mensaje. Gracias. El mensaje es para todos los justiciables. Ninguna persona está exenta de verse involucrada en una investigación penal, y nos parece que se trata de una figura jurídica que le quita calidad al sistema de justicia penal, que lastra en la observancia plena de los derechos humanos. Y cuando hay personas a las que se les investiga por delitos que en principio parecen delitos graves, habrá siempre medidas cautelares como la prisión preventiva, que es decisión libre de un juez y no un arraigo que se decreta casi como una medida autoritaria, en donde poco tiene que justificar quien la decrete. En un país democrático, el sistema de justicia penal también debe ser democrático, y esto pasa por el cumplimiento cabal de la ley. El PRI reitera su credo en la legalidad, su rechazo a la impunidad, y para decirlo en lenguaje de todos los días, quien la haga, que la pague. Fernando Damián, de Milenio. Gracias, buena tarde. Diputado, preguntarle si a su juicio el uso de este instrumento, de esta figura del arraigo durante la administración del presidente Calderón tuvo visos de instrumento político, o por lo menos como un recurso fácil para procesar a los sospechosos de algún acto delictivo. Y en segundo lugar, diputado, preguntarle por favor de la Ley de Seguridad Interior. Decía el fin de semana el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, que él no ve ninguna posibilidad de que Seguridad Interior salga en este periodo, y ni siquiera en un extra, y asegura que no hay interés del PRI por avanzar en este tema. Gracias. El arraigo se estableció en la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de junio de 2008, en pleno periodo del presidente Calderón, quien dicho sea de paso, mostró siempre interés por intercambiar impresiones con quienes estábamos impulsando la modificación a este sistema de justicia penal. Y el gobierno del presidente Calderón, para no referirme a él en lo personal, siempre mostró interés por mantener la figura del arraigo. Puedo decir sin temor a equivocarme que no por razones de orden político. Esa era su convicción, que había que contar con una figura, déjenme calificarla como dura, para elevar la eficacia terminal de los juicios de orden penal. Los hechos evidencian lo contrario. Es decir, mantuvimos una figura o establecimos una figura que desprestigia al sistema penal en su conjunto y dio o ha dado magros resultados, al punto que es una figura en creciente desuso. Lo que queremos es, insisto, quitar el lastre que impide despegar del todo al sistema de justicia penal. El dictamen de las diversas iniciativas de seguridad interior está en manos de la Comisión de Gobernación y sé, por boca de la diputada Paloma Guillén, su presidenta, que está muy avanzado. Se trata entonces de encontrar los elementos en común, primero de todas las iniciativas en la materia, las presentadas aquí, las presentadas en el Senado. Es un asunto de tal entidad, de tal importancia, que nosotros no querríamos ser los únicos aportantes de argumentos y de votos.
Y también no podemos olvidar que el Senado de la República, Cámara de Revisión, tiene una composición partidaria diferente. De suerte que tenemos que asegurar que haya convicción convertida en votos de varias fracciones parlamentarias. Y siendo respetuoso con quienes tienen puntos de vista distintos, yo diría, no representan menos, pero no representan más de los compañeros que agrupan en esas fracciones parlamentarias. Por lo tanto, el PRI mantiene su convicción de que es una ley indispensable. Le hago la precisión, a diferencia de otras materias que hay reformas y adiciones a una ley en vigor, aquí hay una laguna legal, no hay ley, de suerte que la falta de legislación en asuntos tan delicados como la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior nos parece inaplazable. Pero no vamos a forzar el proceso legislativo de modo que, tergiversando el sentido de las cosas o la intención central al expedir esta ley, pretenda alguien en pleno tiempo electoral llevar agua a su molino. Las convicciones, los argumentos y la necesidad inaplazable de lograr dos cosas al mismo tiempo: eficacia y respeto pleno por los derechos humanos. Claudia Telles, de IMER. Buenas tardes, diputados. Para preguntarle si nos habla de la falta de eficacia de esta figura del arraigo y de abusos cometidos. ¿Estos abusos van a quedar en la impunidad? ¿Sería necesario que respondieran las autoridades que incurrieron en abusos con base en esta figura del arraigo? Y la siguiente, diputado, también sobre ley de seguridad interior. ¿Quiere decir que están construyendo una mayoría en lugar del consenso para sacar esta ley? Gracias. Cuando hablo de abuso, lo digo en sentido lato, no jurídico. Es decir, no hay, no conozco ninguno, algún asunto en donde echar mano del arraigo se haya convertido en una ilegalidad. Insisto, si la hay, la persona que lo haya padecido lo podría denunciar. Yo lo que digo es que al final se abusó de la figura, no en sentido jurídico, sino práctico, de trámites procesales, y que dio pocos resultados. Si alguien en este abuso además pudo haber cometido un delito, estará expedita la vía para llevarlo a cuentas ante las autoridades competentes. Respecto de la Ley de Seguridad Interior, lo que sí queremos es construir mayorías. Es muy difícil construir consensos, si por consenso entendemos unanimidad. En consecuencia, no solo queremos que haya una abultada votación suficiente para que la ley se apruebe, sino la suma de convicciones. La ley de aprobarse debe tener el respaldo político suficiente para acreditar su necesidad, su pertinencia, su oportunidad. Ivonne Reyes, de Efecto TV. En relación a las campañas, hoy iniciaron en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. Mi pregunta sería si el PRI no tendría algún costo político por estos escándalos de sus exgobernadores. César Duarte, que pues se dio a la fuga. El otro Duarte, Javier Corral, que se encuentra prófugo de la justicia, y el de Quintana Roo, Borges, que es investigado por la PGR. Entonces, si no temen algún costo político por estos escándalos. Queremos que el dictamen esté listo cuanto antes y que alcance primero en la comisión los votos necesarios para que sea previsible que en el Pleno tenga éxito. Sabemos cuáles son nuestros tiempos, hacemos votos porque salga cuanto antes y nada impediría, si no saliera en el ordinario, que hubiera un extraordinario. Con la precisión que ustedes conocen muy bien de que un extraordinario no se convoca cuando hay temas, se convoca cuando hay dictámenes, cuando se ha construido una mayoría suficiente para asegurar que un extraordinario sea fructífero. Creemos que tiene que salir no solo pronto, sino tiene que salir bien. No vamos a apresurar el paso
si esto puede poner en riesgo que el proyecto llegue a buen término. En relación con las conductas penales, yo les quiero recordar que estas son personalísimas. Una organización, y el PRI lo es, de la política, no es responsable de nada. Si alguien, independientemente de investidura actual o anterior, comete un delito, que se proceda con la dureza que ameriten los actos que se le atribuyen. Es evidente que la víspera de las elecciones se enrarece el ambiente. Nosotros no queremos que esto ocurra ni a favor del PRI ni en contra del partido. Que los asuntos de orden penal corran por su propia vía y que no influyan en el ánimo de los electores, que a mi juicio deben calar a los candidatos, deben valorar la oferta política y cada partido echará mano de su organización como mejor pueda. El PRI, partido de la legalidad, está en contra de la impunidad, trátese de quien se trate. Concluimos. Gracias a todos. Espérame, falto yo. A ver, pues. Concluimos con Maxi No me Peláez. desampare. Diputado, a ver, no me desampare. Diputado, perdón. Se desarraigan nomás. Hablando, por ejemplo, usted dice que esta propuesta que ustedes traen traerá beneficios para el nuevo sistema penal acusatorio. Miguel Ángel Mancera dice que se están incrementando los delitos en la Ciudad de México porque los delincuentes están saliendo en libertad por el nuevo sistema penal acusatorio. Esa es una. Si esta propuesta que ustedes tienen, entonces le abriría la puerta a quienes ya tienen un arraigo o están, en dado caso que se aprobara en este periodo, abriría la puerta a quienes estarían arraigados. Y la otra parte, usted dice, es indispensable la ley de seguridad interior, pero que no la van a forzar y no van a apresurar tiempos para que nadie jale agua para su molino en este proceso electoral. La pregunta es que la Cámara de Diputados entonces ya está inmersa en este proceso electoral y los temas que hoy se tienen quedarán congelados por el proceso de los comicios. El arraigo, decía hace unos minutos para dar datos, tuvo 3.2% de eficacia, de suerte que la impunidad, no, como diríamos, balance terminal de los procesos, no tiene que ver con el arraigo. Es decir, es el sistema acusatorio en su conjunto hace más demandante el trabajo de las autoridades. Es decir, si quieren tener una sentencia condenatoria, tienen que trabajar fuertemente y hacer que todos los eslabones de esta cadena, la policía, el Ministerio Público, es decir, los fiscales y los propios jueces, hagan bien su trabajo. De modo que el sistema hace más demandante para las autoridades su desempeño. O sea que no lo están haciendo bien. No, a ver, los que hayan salido en libertad, primero, no, en estos asuntos no son buenas las generalizaciones. Hay que ver asunto por asunto. Si en algún caso hay evidencia de que la autoridad actuó deficientemente, la autoridad tiene una responsabilidad. En consecuencia, el arraigo lo que hace es obligar a las autoridades que investigan a ser mucho más eficaces. Esto no impide, me da oportunidad para dar una explicación, que la autoridad judicial, como lo puede hacer, pueda dictar la prisión preventiva. Incluso la Constitución establece un catálogo breve de delitos por los cuales la prisión preventiva sea oficiosa, es decir, que no tenga mucho que pensar si se trata de homicidio doloso, de delitos contra la salud, de crimen organizado, de violación, de trata de personas, porque el juez podrá decretar oficiosamente la prisión preventiva. Lo que no podrá hacer es arraigar para empezar a investigar. Que se afane e investigue y cuando tenga elementos suficientes los llevará con el juez y el juez no arraigará, los vinculará a proceso con un acuerdo, con un decreto de prisión preventiva.
De suerte que nada tiene que ver con la aseveración que aquí escucho. Y lo otro, la Cámara de Diputados, como el Congreso en su conjunto, es una cámara en donde se hace política todos los días. Es común que la Cámara sea una caja de resonancia de la vida política cotidiana, que haya puntos de acuerdo en los que se discutan los asuntos de interés de algunos o de la mayoría, pero esto no puede, no debe distraer, es decir, el inicio de las campañas no debe distraer a legisladoras y legisladores de su tarea primigenia, que es justamente, una de ellas, legislar, fiscalizar la otra, de modo que sigamos escuchando y nosotros mismos no renunciemos a hacer planteamientos de orden político, pero nunca permitir que la Cámara se paralice en virtud de que las campañas electorales han empezado. Pero entonces, ¿por qué no sacar la ley de seguridad? Usted dice para que nadie jale agua. No, a ver, no, lo que no estamos queriendo dar son elementos para que haya acusaciones infundadas. Vamos a lograr el mayor respaldo posible a un proyecto que nuestra convicción es no solo que está jurídicamente bien, que es sólido, sino que es indispensable no solo para las Fuerzas Armadas, sino para los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas necesitan conocer los linderos, las fronteras a las que se deben atener por su bien, y los ciudadanos necesitamos saberlo para no permitir que ninguna autoridad, so pretexto de llevar a cabo una tarea en beneficio de la comunidad, exceda, se extralimite. Por eso hay claridad en el planteamiento de que no solo debe determinarse que hay una afectación, una amenaza a la seguridad interior, sino una declaratoria del presidente, que por cierto puede estar sometida a controles judiciales, controles legislativos, mecanismos que hoy no existen. Cuando el presidente ordena en ejercicio de facultades constitucionales al ejército irse a algún lugar, no hay más que su propia voluntad, no hay necesidad de decir por cuánto tiempo, en qué lugar, a qué deben ir. Lo más peligroso, lo más delicado, lo más riesgoso es justamente la falta de preceptos, porque la libertad puede devenir en alguna irresponsabilidad. El ejército es el primero en tener la necesidad que hace pública de contar con un entramado jurídico e institucional que les dé certeza a ellos y también a los ciudadanos. La más importante de las certezas es la observancia cabal por los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias.